Estamos con Federico Montero en línea. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber un poco tu análisis y ponernos al tanto de la situación, cómo está hoy, porque sabemos cómo ha reaccionado el ejército israelí y queremos repasar un poco todo lo sucedido. Bueno, para hacer un breve raconto y poner la situación del día de hoy, hasta el momento, por datos oficiales, que sabemos que eso en cierta medida también es discutible, con el paso del tiempo se van revelando nuevas informaciones, pero la ofensiva de Hamás sobre el territorio ocupado por Israel lleva más de 700 muertos, 2.100 heridos, 200 de ellos en estado crítico, lo cual significa que esta cifra puede aumentar. Como contrapartida, los bombardeos que lanzó Israel, particularmente sobre la Franja de Gaza, llevan contabilizados más de 400 muertos, lo cual es una cifra relativamente baja por ahora. Es de esperar que esto aumente más en caso de que se confirme la ofensiva militar que Israel ha prometido como contrapartida a lo que ha sido la incursión de Hamás sobre el territorio ocupado por Israel en Palestina. A su vez, es de esperar que se defina todavía el marco de esa ofensiva. No está tan claro cómo va a ser, porque por ahora Israel se ha limitado a bombardear edificios sin una estrategia del todo clara, sino para encontrar una especie de acción rápida frente a lo que ha sido un ataque que aparentemente los tomó por sorpresa. Por otro lado, en términos más estratégicos también, hay que decir que la zona de la Franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño en términos geográficos, donde viven más de 2 millones de personas, Israel es el país que les provee todos los servicios, ¿no? Estamos hablando de electricidad, alimentos, combustible, todo eso ha sido cortado. Hay que ver cuál va a ser el régimen, en que Israel provea estos servicios que son básicos para la vida, para el desarrollo de la vida en ese sector, pero incluso también para el funcionamiento de los hospitales, para asistir todo lo que va a representar la necesidad de asistir a los heridos producto de la contraofensiva israelí. Estamos hablando de una tragedia, de una catástrofe en términos humanitarios, que ha sido objeto de distintas... Tampoco hay que analizarla a partir del ataque de Hamás, ¿no? Esto viene desde hace mucho tiempo empezar a hablar de esta situación con lo ocurrido el fin de semana es como que estaríamos dejando algo fuera de contexto. No, lo primero que hay que decir, yo creo que lo primero que hay que decir es, estamos hablando de una tragedia en términos humanitarios, en la cual no se trata de encontrar buenos y malos para quedarse tranquilo con la conciencia de uno, atribuyéndole la culpa a cada cual, sino de, como bien vos decís, de entender, la naturaleza profunda que tiene este conflicto, y la no resolución de este conflicto explica la escalada de violencia que hemos visto en las últimas horas. Yo recomiendo una columna de Jorge Elba en página 12, creo que salió ayer o antes de ayer, donde él remite a una serie de causas de carácter estructural y otras coyunturales que permiten entender esta situación. El conflicto entre Israel y Palestina, como todos sabemos, es de larga data, pero lo que es novedoso en la situación es que se había perdido el estado público de la discusión, y crecientemente los países árabes de Medio Oriente habían dejado de instalar la cuestión palestina como un eje central en los posicionamientos políticos regionales e incluso en su relación con Israel. Esto es un cambio que se ha venido consolidando en los últimos años, pero que es muy marcada esta situación, dejando, si se quiere, un poco aislada la situación en los territorios que quedan de Palestina, que igual hay que decir que Palestina como tal y la solución que las Naciones Unidas han dispuesto, que fue citada, por ejemplo, por Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, el sábado, cuando sucedieron los acontecimientos, que es la famosa solución política de que haya 2 pueblos con 2 estados. Hoy, en términos materiales, eso no existe como posibilidad, porque hoy, si cesaran las agresiones por parte de Israel, la ocupación de las tierras que viene llevando adelante, no es viable tal como hoy están planteado el Estado palestino, porque recordemos que hay una porción de ese territorio sobre el mar Mediterráneo, que es la llamada Franja de Gaza,
que está cercada por muros, alambres, donde para poder atravesarla hay una serie de controles por parte del ejército israelí, que ese sector está gobernado por un partido político que se llama Hamas, que es un partido político de orientación religiosa y que, frente a la no solución del problema político por las vías de negociación, entiende que es por la vía armada que esta cuestión se va a resolver. Y la otra parte de Palestina es la que está en Cisjordania, que está alejada y separada de la Franja de Gaza, más en la región central, si se quiere, de Israel, que está gobernada por otra fuerza política, que es la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, que es la fuerza tradicional palestina, que es de un nacionalismo, si se quiere, más de centroizquierda, un nacionalismo propio del tercer mundo, que era hegemónico en el mundo palestino hasta la década de los 90, donde la vieja guardia nacionalista de Al-Fatah fue perdiendo terreno. También el fracaso de las negociaciones políticas le fueron restando legitimidad a Al-Fatah, que apostó siempre a la negociación política. Su fracaso le fue quitando legitimidad, sobre todo frente a las nuevas generaciones, y allí fue ganando peso Hamas. En ese contexto de división interna palestina, de no resolución política de la crisis, encontramos también situaciones políticas en Israel, como es el giro profundamente a la derecha y reaccionario de este último gobierno de Netanyahu, que es una alianza con los sectores más reaccionarios y religiosos del Estado de Israel, que venía arrastrando una crisis interna muy grande. La veníamos cubriendo en esta columna, sobre todo por críticas al giro autoritario que tenía que ver con limitar los poderes de la Corte Suprema, fuertes movilizaciones del centro político y de la centroizquierda en Israel. En este contexto político es que se produce esta emergencia de Hamas, este ataque que tuvo una estrategia desde el punto de vista militar también bastante destacable, que combinó, por un lado, una fuerte artillería de misiles. Se calcula que se han disparado más de 5.000 misiles. Es importante este número porque Israel cuenta con una defensa antiaérea, que le permite neutralizar aproximadamente el 95% de los misiles que le envían. Pero en un número tan grande de 5.000, ese 5% que pasa es muy importante. Esto estuvo combinado con presencia de tropas en paracaídas. Hay un video que ha recorrido bastante las redes sociales, no sé si lo vieron, de una fiesta electrónica, de una rave, sí, en Israel, que se ve que de fondo cómo van cayendo los paracaidistas de Hamas. Y finalmente la ofensiva terrestre, mediante la toma de varios de los puestos de control del ejército israelí por parte de las tropas de Hamas. Esta acción combinada de misiles, paracaidistas y irrupción terrestre permitió penetrar bastante en el territorio que reclama Palestina como propio, que está ocupado por Israel, y secuestrar a varias, se habla de un centenar de personas que combinan mayormente personal militar, pero también varios civiles, y que se cobró también la vida de varios ciudadanos israelíes. La pregunta es, ¿cómo va a continuar esta situación? Desde el punto de vista de la reacción del Estado de Israel, ya Netanyahu y el ministro de Defensa israelí han sido claros respecto de que va a haber una respuesta sin precedentes. La pregunta respecto de eso es, por un lado, la posibilidad de que esto se le transforme en una especie de situación empantanada para Israel mismo, porque avanzar con tropas terrestres sobre la Franja de Gaza, donde adentro de esa Franja de Gaza hay prisioneros o rehenes israelíes tomados por la fuerza de Hamas, podría implicar una especie de empantanamiento y una masacre realmente histórica en caso de que se promueva de esa manera, e incluso en términos de la opinión pública internacional, que el mundo occidental está bastante ha girado sus posiciones en apoyo bastante contundente a Israel, quizás desconociendo toda esta matriz histórica. En caso de que avanzara una contraofensiva israelí por tierra, que implicaría aumentar por miles el número de muertos, hay que ver si la opinión pública internacional va a sostener la legitimidad de ese tipo de acciones. Y después hay que ver el posicionamiento de los distintos actores que operan en la geopolítica de la región. Como yo decía antes, había un avance en términos de acuerdos entre sectores del mundo árabe que históricamente estaban
enfrentados, eso lo veníamos cubriendo también en las columnas de Cuánto Cuento, por ejemplo, el acuerdo que se hizo entre los iraníes y Arabia Saudita, las conversaciones que había entre Israel mismo y Arabia Saudita en esta situación, la presencia de China con sus intereses económicos, el conflicto de Rusia y cómo puede impactar en este conflicto, todavía son signos de pregunta. Lo cierto es que no ha habido ningún posicionamiento de países árabes que apoyen efectivamente lo que llevó adelante Hamás, independientemente de sectores de Irán que sí lo han apoyado. Esto es muy determinante respecto de cuál va a ser la legitimidad y el contexto de cómo vayan a avanzar en las próximas horas la contraofensiva en términos militares de Israel. Bueno, Israel que ya cuenta además con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, sí, esto en los primeros días, en las primeras horas, en estos 2 días, se han manifestado posiciones tanto de países de la Unión Europea que han anunciado que van a suspender la asistencia humanitaria, es decir, la asistencia en términos de proveer bienes, en términos médicos, alimentos y financiamiento que venían sosteniendo en términos históricos para que lo que hay del Estado palestino pueda subsistir. Han anunciado que van a suspender eso y Estados Unidos además agregó que va a enviar más armamento militar apoyando a Israel, con lo cual está claro que el mundo occidental ha cerrado filas de manera muy clara para la respuesta militar, para legitimar la respuesta militar que Israel ya comenzó con los bombardeos y que hay que esperar en las próximas horas para ver en términos de ofensiva, si va a ser una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza o qué características va a asumir esta situación. Hay que decir también que en la política interna de Israel también ha habido distintos posicionamientos, sobre todo algunos sectores de oposición han respondido a las declaraciones de Netanyahu respecto de conformar un gabinete de unidad nacional, es decir, romper un poco este aislamiento en las fuerzas más reaccionarias y de la derecha israelí que esbozó Netanyahu, y algunas de las fuerzas de centro y centro-izquierda han planteado que ese posible gobierno de unidad nacional podría ser factible, pero si se aíslan a los sectores más recalcitrantes y más reaccionarios dentro de Israel, lo que forzaría eventualmente a un cambio en la correlación de fuerzas internas de Israel, que puede ser determinante para lo que va de este conflicto, porque entendamos que Netanyahu estaba débil, dando una discusión con la sociedad civil israelí respecto de algunos elementos que limitaban el carácter democrático de la democracia al interior de Israel, y que esta ofensiva de Hamás podría significar la excusa que Netanyahu necesita para suspender cualquier marco de discusión interna y que todos se alineen con él en función de la defensa nacional. Entonces, que haya sectores de la oposición que planteen que es posible esa defensa nacional, pero que le pongan peros en relación a aislar a los sectores más reaccionarios, puede ser también una clave en términos políticos de cómo va a evolucionar la situación. Fede, ¿cómo estás? Sergio te saluda. ¿Qué sensación te deja el posicionamiento de la Cancillería Argentina y también los pronunciamientos de Cristina y de Lula, que entiendo que tienen algún grado de similitud? Bueno, yo creo que efectivamente hay que quedarse con la posición que ha planteado Cristina Fernández de Kirchner. Creo que es una posición correcta en términos de que la solidaridad con las víctimas de toda forma de violencia, la de esta incursión de Hamás, pero también la que se venía viviendo en los últimos años sobre la población palestina por parte de los colonos israelíes que van avanzando en las fronteras sobre el territorio palestino, es necesaria, y también es necesaria plantear una solución política, que es la que ha planteado Naciones Unidas, que es la de dos pueblos con 2 estados en función de las fronteras establecidas en 1900. Sucede en la realidad, tiene que haber una acción que garantice las condiciones materiales para que eso pueda acontecer. No es que hoy las fronteras existen, están demarcadas y que hay un enfrentamiento entre 2 fuerzas regulares en función de unas fronteras definidas. Esas fronteras están dibujadas en un papel, pero en la realidad no se cumplen, producto del avance paulatino que ha llevado adelante el Estado de Israel por sobre esos acuerdos de 1967. Entonces, esa salida política, además de ser declamada, amerita, para que se haga realidad, una intervención mediante
foros de carácter multilateral que pongan, por un lado, límite a esta situación de violencia que estalló en este contexto, o sea, un alto al fuego en lo inmediato para evitar que la catástrofe aumente, pero luego la configuración de un espacio de diálogo para sentar las bases materiales para que ese Estado palestino, que en los papeles dice que tiene que existir, exista en términos materiales, porque hoy, vuelvo a insistir, en términos tanto geográficos como de condiciones para la vida en esos lugares, no está garantizada que eso pueda suceder. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo, que es al arrinconar cada vez más a los palestinos en la Franja de Gaza, prohibiéndoles el desarrollo de las actividades normales, obligándolos permanentemente a tener que atravesar una serie de situaciones de humillación y de violencia cotidiana, lo que se termina favoreciendo es que sean las posiciones más extremistas, como la que estamos viendo en este caso, las que le digan a la población, bueno, finalmente el único camino posible que tenemos es este. Y al haberse anotado una especie, entre comillas, de victoria militar, porque, bueno, aparecía como inexpugnable el ejército israelí y esta incursión de Hamas ha logrado generar daños que eran impensables hace pocos días atrás, parece generar mayor legitimidad sobre este tipo de acciones. Nosotros sabemos que eso finalmente no va a llevar a una conclusión política duradera, pero también está claro que la acción militar fuerte de Israel y no dejarle alternativa política a la población palestina parece darle la razón a los militantes de Hamas con este tipo de acciones violentas y algunas de ellas también lindantes con las acciones terroristas. Fede, la seguimos el miércoles acá en el piso de la 530, ¿sí? El miércoles la seguimos. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?